Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana, a todos los que nos escuchan y nos siguen también a través de este multimedio Su Mundo, en este su espacio Ciencia y Más. Como siempre, espacio que como cada sábado está aquí para nutrirlos a ustedes con información tanto nacional como internacional en los temas de ciencia y sobre todo también en los temas que en la mayoría de las ocasiones son temas que competen a nuestro país para asegurarnos de dar siempre lo mejor y de instruir a nuestra juventud. Aquí, como cada sábado, un equipo de profesionales encabezados por el profesor Félix Cid, de igual forma el ingeniero Juan de Dios Gabriel y quien les habla, Héctor Vázquez. Nosotros aquí siempre prestos para asegurarnos de que usted esté al tanto con las informaciones. Los buenos días, profesor. Buen día, Héctor, y que deben localizarnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, así como en el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 50 canales distribuidos de Telecable distribuidos en toda la geografía nacional. Así mismo es. Los buenos días, Juan de Dios. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes esta mañana, compartir la visión del país y del mundo. Eso es así. Miren, nosotros vamos a abrir de inmediato con algunas de las informaciones, pero como siempre, nosotros tratamos de hacer unos comentarios que sean comentarios puntuales, sobre todo a raíz de las situaciones que hemos estado viendo en nuestro país en las últimas semanas. Miren, aquí se ha hablado de temas de alianzas políticas, aquí se ha hablado de lo que son temas en cuanto a la Junta Central Electoral, pero también hemos visto los problemas que hemos tenido en nuestra sociedad a raíz de las últimas situaciones que hemos vivido, sobre todo la tragedia de San Cristóbal. ¿Qué ha traído esto? Las quejas y críticas a un informe que todavía hoy nadie tiene los datos certeros de qué pasó, cómo pasó. Sin embargo, ya se está hablando de sometimientos a la justicia a los dueños de una empresa, que es la empresa conocida como Vidalplast. Vamos a ver primero cuáles son los resultados que aún nosotros como comunicadores, como prensa nacional, nadie tiene todavía los datos certeros de qué hay, cómo ocurrió, por qué ocurrió, cuál fue la real cantidad de muertos que hubo, si solamente fueron esos 34 que son mencionados en el informe. Bueno, realmente mencionaban 33, ¿verdad, Juan de Dios? Luego se agregó una persona más que fue la última joven que falleció la semana pasada. Sí, pero ahora el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, que está haciendo la investigación, ha dicho que en el día de ayer que según los certificados médicos, que se han encontrado 37 muertos. 37, ya sí, es el número oficial. El número oficial. Se está investigando. El presidente de la República, cuando se reunió con la prensa, dijo que en una semana ellos tenían el informe listo. Entonces vamos a esperar que las autoridades digan en realidad qué pasó en San Cristóbal, qué produjo la explosión y por qué razón una fábrica de plástico operaba de manera clandestina en el centro de San Cristóbal, a sabiendas que cualquier fábrica o cualquier empresa o industria que brega con productos de inflamables no pueden estar cerca en la ciudad, o está en la periferia o está en la salida, entrando o en la salida. Entonces nosotros esperamos que las autoridades del país nos den una información verídica y que haya consecuencias. Eso es como debe de ser. Entonces, nosotros también entendemos que hay cosas que nosotros en nuestra sociedad debemos revisar. Miren, los hechos de violencia generados en los últimos días, es preocupante ver lo que ha estado pasando. Lo que está pasando en la Sursa y en Capotillo. Bueno, fuera del aire le decía al profesor hace un momentito que me enviaban las imágenes aquí, que por lo dantescas y groseras que son, no podríamos mostrársela a ustedes, de unas personas, los fallecidos, los heridos en esta situación, y realmente a veces nos pone a pensar en qué está pasando en los barrios. Nosotros tanto hemos criticado el que en nuestra República Dominicana la juventud nuestra tenga tanto ocio
tanto espacio y que simplemente aquí, en vez de libertad, lo que hablamos es de un libertinaje, donde aquí la gente hace lo que quiere, donde aquí usted ve la juventud que no se preocupa por el deporte, no se preocupa por la salud, no se preocupa por el bienestar social, no se respetan a los mayores, aquí no se respeta nada. Entonces, hemos criticado tanto, y me decía un compañero nuestro en otro espacio, que, óyeme, todo no se le puede dejar a la Policía Nacional, y es cierto, no le podemos dejar todo, endilgárselo a la Policía Nacional, mas sin embargo, es muy preocupante el hecho de que en muchos lugares sea la delincuencia la que nos esté tumbando el pulso. No es posible que los sectores, los barrios que tanto conocemos, los sectores populosos de Santo Domingo, Santiago y otras partes del país, caigan en control o en manos de aquellos jóvenes desaprensivos que, lamentablemente, decirlo así, jóvenes que habían sido descuidados en los últimos 16, 17 años y que hoy en día, así como el mismo Juan de Dios y yo estuvimos hablando en otro programa de eso, y el profesor, me parece también que usted estaba ese día, donde le decíamos, no es posible que la juventud de hoy, cada vez que atrapan estos delincuentes, cuando usted ve la edad, no pasa de los 22, 23 años. 22 años, 23, 25, el mayor que he visto ha tenido 27 años. Entonces usted se pregunta, ¿qué buscamos nosotros como nación? ¿Qué pasó con la educación? A raíz también de que hoy justamente hemos visto la situación de que quienes dirigieron al país, los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, dirigentes de que hoy forman la emergente Fuerza del Pueblo, partidos que tienen su historia. En este caso el PLD, porque la Fuerza del Pueblo es un partido con 3 años, ¿verdad, Juan de Dios? 3 años. Va rumbo a los 4. No, pero ya tiene 4. Ah, bueno, ya cumple 4 años. Pero estamos hablando de que quien lo encabeza fue presidente aquí en 3 periodos. Entonces, usted decir ahora mismo, la delincuencia crece porque se descuidó la educación. Analice bien que usted dijo, porque descuidar la educación, estamos hablando de su periodo, estamos hablando de lo que había pasado aquí y cómo es que en vez de atender a esos jóvenes, para que hoy en día no tengamos el resultado que vemos en la calle, usted diga que todo es culpa de los que están ahora. Yo pienso, Héctor, que aquí hay temas que debe haber un pacto de Estado. ¿Qué significa esto? De que el tema de la educación, venga quien venga, debe haber una línea de pensamiento, debe haber un currículo, una planificación, no importa el PLD, fuese el pueblo y el PRM. Exacto. Pues tienen que ponerse de acuerdo los actores políticos, es un pacto de Estado. Por ejemplo, el tema de la salud, un pacto de Estado. Porque hay temas que son derechos humanos, no son ni que derechos fundamentales, no, derechos humanos, el derecho a la vida. Es que hay cosas que tú tienes que fijar posiciones entre los diferentes grupos políticos que operan en el sistema político. Tú tienes el tema medioambiental. Venga quien venga, hay que asumir la consecuencia del cambio climático. Hay que asumir la consecuencia de lo que está pasando a nivel global. Entonces, nosotros como Estado debemos fijar posición. Los demás temas de que reforma económica y vaina, temas políticos, ya cada quien fija su posición. Ahora, un pacto de Estado para los temas más importantes del país. Ya, Juan de Dios, suele hablarse de proyectos de planificación, en la planificación general del desarrollo del país. Entonces hay proyectos de nación o de Estado, como tú estás diciendo, tiene que tener si tú quieres un punto de partida, y debe tener un tiempo con propuesta de objetivo. O sea, vamos a hacer un pacto y es necesario en la dirección en que tú lo estás señalando, pero tiene que ser qué vamos a lograr dentro de 10 años, por ejemplo, pues tiene que haber un proyecto y trabajar para ello, porque se trata de algo que hoy no existe. Entonces tiene que haber un trabajo para que sobre el tiempo vaya entonces construyéndose. Por decir algo, tú dices, bueno, el saludo tradicional, típico del dominicano es darse la mano. Y después se agregó la cuestión de darse un besito a las mujeres, ¿no? Pero
tú dices, bueno, ya el COVID ha mostrado que es una vía de transmisión de virus y qué sé yo. Entonces tú dices, bueno, vamos a proponernos que de aquí a 10 años ya el dominicano no se salude de esa manera, sino que se salude a distancia, con un gesto de sonrisa, con un gesto de algún tipo de reverencia, ¿no? De hecho, algunos países no se saludan abrazándose, dándose la mano. Los países orientales. Estoy poniendo un ejemplo, no es que tengamos que ir por esa ruta, pero ese es un ejemplo de un proyecto que tiene que ser construido sobre el tiempo. Entonces el proyecto de educación no puede ser un asunto espontáneo. Y una vez se intentó, no sé si era a 10 años que estaba construido ese proyecto, dio algunos frutos, después se politizó y, bueno, estuvo politizado desde el inicio, yo creo. Todo el tiempo. Pero al final de la jornada eso se fue de bruces, se cayó. Entonces es necesario esa construcción. Héctor señalaba con mucha razón de la cantidad extremadamente grande de jóvenes del país haciendo prácticamente nada, los famosos nini, que faltó solamente decir. Debe haber un proyecto que involucre a todos los partidos, porque a fin de cuentas son los responsables, para ver cómo se resuelve el problema. Bueno, ¿por qué están así? No tienen trabajo. Bueno, entonces vamos a ver de qué manera entre todos buscamos la manera de abrir fuentes de empleo. Fuentes de empleo que tengan como objetivo central resolver ese problema. No puede ser abrir fuentes de empleo para que un sector reducido de la población entonces vaya y explote, lo emplee para que suscitan, entonces puede coger la ganancia, etcétera, etcétera, ¿no? Un proyecto de nación que permita que la gente tenga un mínimo de entrada económica para resolver cosas también mínimas de su existencia. O sea, no puede ser que los trabajos que normalmente aparezcan le dan prácticamente para nada. Entonces ahí viene la cuestión de buscarlo fácil. O sea, tú dices, bueno, pero mi papá o fulanito ha trabajado todo el tiempo y somos miserables en la casa y veo los vecinos y es miseria y estos tipos siempre han estado. Entonces quizá hay una vía que sea más fácil. Y ahí viene entonces la prédica de los que dirigen todas estas estructuras de delincuencia. Y son presas fáciles al final de la jornada. Entonces es imperioso. Y yo creo que desde aquí, desde Ciencia y Más, debemos hacer este llamado para ver si cae en tierra que pueda ser fértil. Eso es así. Bueno, vámonos nosotros inmediatamente a nuestro primer compromiso. Vamos al primer corte y cuando regresemos continuaremos con esta y otras informaciones. Volvemos en breve. Bien, señores, gracias a ustedes por continuar con nosotros en este su espacio Ciencia y Más. Nosotros agradecidos de que usted se mantenga ahí con nosotros y de que nos siga a través de los canales 101, 1101 en HD de Claro TV. De igual forma en el canal 46 de Win Telecom y canal 20 de Telecable Dominicano, así como en el canal 647 de Amazon Fire TV, para ser vistos en más de 40 sistemas de cables en todas las provincias del país. Recuerde que también nos puede seguir a través del satélite YouTube para todos los Estados Unidos y el continente americano, y así también nuestras plataformas digitales disponibles en sumundotv.com, de igual forma en @ciencia y más 2 en Instagram y en Twitter, y también puede usted llamar si desea a este espacio o a nuestra cabina a través del 809-547-1158, que es el número de contacto para estar con nosotros. Miren, nosotros hemos hablado mucho de cómo la ciencia nosotros la utilizamos para también saber cómo poder dar beneficios a un pueblo, como en el caso nuestro, cuando hemos explicado muchas veces cómo
usted deriva en este caso el precio del combustible para usted saber cómo usted reduce los precios en la canasta familiar? Hemos explicado esto muchas veces porque hay quienes dentro del fanatismo político entienden que todo es política, todo hay que politizarlo, y las cosas no son así. Las cosas no son así. El hecho de que hoy en día la crítica deportiva que podemos ver es simplemente criticar todo lo que se hace en un país sin ver siquiera, porque a veces usted ni siquiera puede ver más allá de lo que usted como político en un cierto punto hizo, donde usted sabe que usted estuvo en el Estado, en el frente del Estado, por 16 años ininterrumpidos, y que sea usted quien ahora haga exigencias de que aquí hay que resolver tal o cual problema en estos 3 años. Me parece, lo dije ayer, decía que era injusto ver eso, y a mí me llamaron gente, Juan de Dios, hasta para amenazarme. Tú verás lo que te va a pasar. Yo le decía, pero si es así, venga, que yo estoy dispuesto, porque todo el que nace se va a morir un día. Ahora, yo entiendo que aquellas personas que se acostumbraron tanto al poder en el Estado, al tener el poder, a poder cobrar sin trabajar, a hacer ese grupo de mañosos que estuvieron por 16 años ahí, y que hoy en día usted lo oye con la voz cantante y con voz hasta amenazante y prepotente, porque entienden que aquí las críticas no se pueden hacer de manera constructiva. O sea, el hecho de usted saltar hoy con frases como: aquí no se ha resuelto el problema del agua, aquí no se ha resuelto el problema de la luz, mira, ahora mismo han habido muchos apagones. Claro, yo le puedo decir que sí, que hasta estaría de acuerdo con ellos. Ahora usted me pregunta, ¿qué pasó con los temas del agua? Para señalar uno, en Santo Domingo Norte, para ponerlo de ejemplo. Decir ahora, mira, tenemos problemas con el agua, porque en este gobierno, mira lo que están haciendo, instalando tuberías. Esas tuberías debieron haber sido instaladas hace 16 años. Hace más de, no 16, no, hace 30 años debieron estar instaladas. Porque por muchos años hemos escuchado a las personas de Sabana Perdida, de Villamella, de La Javilla, de los parajes cercanos ya a La Victoria, a las nacionales, quejarse porque ahí no había agua en esos sectores. Y que hoy sea que se estén tomando las acciones correctivas, instalando las tuberías, sacando las acometidas para conectar los sectores y que las personas puedan recibir el agua a través de la llave, creo que es algo, al menos, si no es que estamos equivocados, nos estamos volviendo locos todos, creo que es algo que es positivo para la gente de los sectores. Pero es más fácil que un político le diga a usted, mira la razón de lo que... Ahí mira cómo está el barrio, con la calle rota porque están poniendo una tubería. ¿Por qué no la pusieron ustedes en su momento? ¿Por qué no la pusieron ustedes? No, pero eso no justifica que este gobierno no tiene que ponerlo. No, claro, no es que lo justifica, pero es lo que le estoy diciendo a ellos. El hecho que un gobierno que duró 16 años no hizo lo que tenía que hacer, eso no puede ser una justificación del que está ahora no resuelva los temas principales del país. Exactamente. No, porque a usted lo eligen es para que resuelvan los temas del país. Exactamente. Ahora, decir Juan de Dios, como en este caso decía el expresidente Leonel Fernández en una de sus alocuciones la semana pasada, en estos 3 años que van de gobierno no se ha resuelto ninguno de los problemas nacionales. No, porque es una demagogia de él. Exacto, es una demagogia, y viene y dice, mira el problema que hay con la luz. A usted se le olvidó, presidente Fernández, atención aquí, a usted se le olvidó que en sus 12 años de gobierno usted no instaló una sola planta. Una usted no trajo aquí. De esas plantas para poder generar energía adicional. Usted no trajo ninguna. No, y además cuando Leonel llega en el año 1996 al poder, aquí se vendió la idea de que la generación de la energía no debió estar en las manos del Estado porque le generaba déficit al Estado. Entonces, de que la incapacidad que tenía el gobierno para solventar o resolver los temas de déficit y de los apagones y la pérdida en la distribuidora,
obligó al Estado a privatizar todas las plantas que tenía o capitalizarlas, y finalmente se quedaron en la mano de los empresarios a través de la ley de capitalización. En el año 1998, el déficit que tenía el Estado en cuanto a la generación de electricidad y todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico nacional era de apenas de 4 millones de dólares, es decir, 200 millones de pesos. Pero en el año 2004 al 2008, 2006, el déficit pasó, desde el año 1998 al 2006, pasó a 400 millones de dólares. Solamente de un brincón saltó a 400 millones de dólares. ¿Y usted sabe por qué pasó así? Porque aquí se decidió privatizar las empresas del Estado. Pero después pusieron a Celso Marrancini, que criticaba a Radamés Segura, y diciendo que la incapacidad del gobierno a través de sus funcionarios acabaron con Radamés Segura. Entonces pusieron al zar, al hombre que debió resolver el tema eléctrico, y dijo él: yo en 2 años resuelvo ese tema. Le entregaron la CDE en el 2007 al 2012. ¿Usted sabe de cuánto pasó el déficit? De 600 millones de dólares que tenía el déficit del Estado. Pasó de 600 millones de dólares a 1.400 millones de dólares. 800 millones de dólares más. Y de 1.400 millones de dólares, y todavía tenemos el problema de los apagones. Porque lo que se vendió la idea de que el Estado era incapaz de resolver los temas de los apagones. Entonces, ¿quiénes son los que iban a resolver los temas? Los empresarios, a través de la generación, y la distribuidora lo iba a tener el Estado. Es decir, distribución, comercialización y la transmisión. Y al final, ¿qué pasó? Sin embargo, déjame... ¿Y qué pasó? No quiero terminar esa idea. ¿Qué pasó? Entonces, al día de hoy, el gobierno dominicano ha gastado más de 24.000 millones de dólares en el sector eléctrico. Más de 24.000 millones de dólares. Y todavía subsiste el problema de los apagones. Entonces, hay que ver qué es lo que vamos a hacer como Estado para resolver el tema de los apagones. Porque un pueblo no se desarrolla. Eso existe, Juan de Dios, también que ha empeorado en estos últimos días, porque a veces yo me pregunto si las cosas suceden a propósito, porque esto no es porque normal. mucha gente dice que eso sucede a propósito porque quieren pasar las sedes, lo quieren entregar a la mano del sector empresarial. Mira, pero hay algo que debemos señalar en eso. El padre del PLD, don Juan Bosch, jamás hubiese privatizado las empresas del Estado. Y la privatización se hizo a nombre del partido de él. ¿Por qué privatizar? No solo se hablaba de incapacidad, también de corrupción. Ahora, el problema es que quien dirige pone el sello de lo que es. Bosch era enemigo de la corrupción. Si hubiese sido presidente, hubiese sido enemigo de la corrupción. Entonces, si una empresa del Estado no funciona, normalmente porque la llenan de corrupción, con la corrupción la destrozan, o la destrozan, mejor dicho, perdón. Si una empresa admite 200 empleados, usted no le puede poner 400, porque la campaña se acerca. Si la empresa admite 1.000 personas, usted no le puede poner 4.000, porque la campaña llega y hay que hacerle creer a la gente que ya tiene un trabajo estable y que lo bueno es lo que viene después. Entonces así no puede ser. Pero todavía dentro de la privatización hay otro problema. Porque cuando se dice, bueno, se la pasaron a los empresarios, pero es que no podemos ver el concepto empresario como algo, digamos, unitario, único, monolítico, no es así. Hay muchísima variante dentro del empresariado. Hay empresarios que son sumamente honestos, así como suena. Y yo soy partidario mucho de las cuestiones estatales. Pero hay empresarios que son sumamente honestos. Y hay empresarios que son exageradamente corruptos. Hay empresarios, los famosos ladrones
saco y Del corbata cuello blanco. que menciona el pueblo dominicano. O sea, donde usted tiene que buscarlo con más frecuencia y donde son más visibles es dentro del empresariado. Ahora, ¿qué ocurre? Al distribuir las empresas del Estado, no llegaron a ella los empresarios que van a sufrir si la empresa no funciona. Eso no fueron los que llegaron ahí. Y no me parece que haya sido tampoco interés de buscar eso. Mira, a propósito de eso hay que traer a colación algo que el ingeniero Ramón Alburquerque señala con frecuencia. Él señala que la oligarquía y que lo único que saben es buscar cuarto y que buscar dinero y donde hay una cuestión de para coger y coger y coger. Ahora, eso no significa, ni él ni lo cree ni lo ha dicho, aunque se quiera malinterpretar. No ha dicho que todos los empresarios son ladrones, que todos los empresarios, no ha dicho eso. Y que la gente que tiene riqueza porque ha robado. No, aquí hay mucha gente rica en este país que lo que ha hecho es trabajar duro. Y ese hecho nosotros no podemos desconocerlo porque es real. Es real. Entonces, hay que tener cuidado con los manejos políticos, porque con frecuencia, por intereses políticos, entonces se quiere llevar la atención y llevar un tema que no existe a sectores que por cuestión de desconocimiento, quizás por no ser cauto, caen en ese tipo de trampa. Eso es así. A propósito del ingeniero Ramón Alburquerque, es el mío. Ustedes saben que viene la primaria del PRM el 1 de octubre. Invito a todos los compañeros del PRM a votar por el número 2 en la casilla presidencial de la primaria del 1 de octubre. El ingeniero Ramón Alburquerque es mi amigo y amigo de todos nosotros que estamos aquí. No, amigo, él va en la casilla número 2. Más que eso. Pero él no es el número 2. Sí, va en la casilla número 2. En la casilla número 2, así es. Ahí está fuera. Así es. Entonces, mira, si las elecciones fueran ahora mismo, el ingeniero busque que la ganara. Si fueran ahora, así que sin dar tiempo a que se compren votos, a que se reprima, se chantajee, y que se hagan muchísimas promesas que no vienen al caso. Y es el de nosotros. Y es el precandidato de nosotros. Nosotros lo estamos apoyando y somos de él, del ingeniero Ramón Alburquerque. El sabio, porque es un sabio. Es un sabio. Entonces, él puso un libro en circulación el martes, porque hay que hablar del libro del ingeniero. Pero vámonos a una pausa y ahorita cuando retornemos entonces tocamos. Eso sí es ser sabio. Vámonos a la pausa, volvemos a ver. Bien, amigos, gracias a ustedes por continuar con nosotros en su espacio Ciencia y Más. Nosotros, como decíamos antes, agradecidos de que se mantengan ahí con nosotros, de que nos sigan a través de los canales 101, 1101 en HD de Claro TV, el canal 46 de Win Telecom, igual en el canal 20 de Telecable Dominicano y en el canal 647 de Amazon Fire TV, donde podemos ser vistos en más de 40 sistemas de cable en todo el territorio nacional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales a través de @ciencia y más 2 en Instagram, Facebook, ahora lo que se llama X, porque ya no es Twitter, ahora es X. Entonces seguimos ahí. Miren, nosotros dentro de todas las cosas por las que abogamos aquí, nosotros como un espacio de ciencia, como un espacio que dentro del más abarcamos mucho más de las cosas que ocurren en nuestro territorio, siempre hemos dicho que a nivel de ciencia aquí faltan muchas cosas en nuestro país. Sobre todo si vamos a nivel de lo que son las denominadas ciencias forenses. Nosotros tenemos aquí el INACIF, pero también hemos visto que a falta de inversión, a falta de nuevos estudios, a falta de que se haga una inversión mayor para que se fomente el que más personas también, porque aquí usted va a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma y usted va a encontrar con que hay 1000 médicos, ¿verdad? Estudiando, por ponerte un ejemplo así. Pero dentro de esos 1000 médicos usted va a ver los que van a odontología, los que van a ser fisiatras, los que van a estar en pediatría, los que van a estar en diversos especialismos. Sin embargo, muy poco usted escucha hablar de un médico forense. Muy poco usted escucha hablar de técnicos que puedan asistir
cuando usted tenga un caso de desastre, que pueda hacer investigaciones forenses. Pero vamos a esperar que eso avance. Hoy se encuentran aún 22 personas en el INASIF que no han podido ser identificados de la tragedia ocurrida en San Cristóbal. Y de esas 22 personas que no se han podido identificar, usted diría, pero aquí nuestro país no posee un registro dental para identificación de esas personas. Usted no posee aquí el denominado banco de piel que usted pueda decir, bueno, vamos a hacer pruebas comparativas. Vamos a hacer, porque aquí no tenemos un registro para identificar a las personas por el ADN. Al menos usted sabe de ADN si a usted le hacen una prueba de paternidad o algo que usted pueda ver ahí mismo. Pero en caso de, aquí no tenemos cómo identificar a las personas que diga, bueno, tómame una muestra de ADN y vamos a ver dentro del registro a ver quién es. Eso aquí no lo tenemos. Si acaso alguien me dice que sí, le ruego por favor, me llame, o nos llame aquí y me diga, mire ingeniero, sí tenemos esto, mire la prueba aquí, podemos ver, identificar a fulano, a perencejo, a sutaneo. Pero eso aquí hasta este momento, siendo las 8:41 de la mañana, todavía no lo tenemos. O al menos yo no lo sé ahora mismo. 22 personas que aún no son identificadas porque simplemente no hay un registro. Entonces, usted, y eso lo hablaba se supone, el día de ayer. Se supone que de esas personas, al menos la mayoría, puede haber uno que otro, ¿no? Pero la mayoría tiene familia. Exacto. Y familia que no pereció. Puede que haya desaparecido un núcleo familiar. Por consiguiente, ya a esta altura del juego debió haber existido una declaración de personas, de familiares, solicitando la búsqueda de un familiar que no aparece. Mira, el abuelo de nosotros, el hijito, el primo, o quien sea, no aparece, tiene una semana desaparecido, tiene un mes desaparecido. Entonces, conforme a eso, se traza también una pauta de identificación, pues ya tú tendrías una referencia para hacer comparaciones. Entonces también puede existir ese llamado, sobre todo a la población de la provincia. Desde luego, pueden haber personas que no sean de la provincia y que por circunstancias estuvieran ahí. Eso es Pero así. En sentido general, se supone que son de la provincia. Entonces, empezar por la provincia. Donde quiera que haya una persona que tenga más o menos tal tiempo, la fecha del siniestro, que tenga tal fecha desaparecido, el que desapareció antes de ayer, tú no tienes que tenerlo en cuenta para eso. Porque ayer desapareció la primita, eso no. Son los que coinciden con esa fecha. Entonces por ahí tiene una regla, tiene una referencia también para comparar. Esto que te estoy diciendo no invalida para nada lo que está señalando, porque lo que está señalando es un asunto de prevención, preventivo, tiene que existir registro. Pero también recuérdate que ahora que nosotros nos estamos integrando como un país, vamos modernizándonos a la vamos, y ahora, bueno, debió ser desde hace muchísimo tiempo, pero claro, y algo nada, vale más tarde que nunca. Algo que también nosotros hablábamos en días pasados, y Juan de Dios me puede secundar en esa parte, es que yo decía, bueno, aquí vamos a iniciar el proceso de las fotomultas. Las fotomultas, y hay gente que me dice, pero aquí no podemos. Este país no está preparado, pero es cierto. El país a lo mejor no está preparado, pero tenemos que iniciar. Si no se inicia, nosotros vamos a quedarnos en el anarquismo, en ese atraso que tenemos en nuestro país, donde lamentablemente la gente entiende que aquí decir no estamos preparados es decir, bueno, vamos a dejar las cosas así, que sigan así. Miren, yo he sido de los que siempre he criticado aquí, en este país, el por qué no hacemos como en Estados Unidos.
usted va a adquirir un vehículo, a usted lo llaman, a usted le toman los datos y a usted se le asigna un número de placa. Ese número de placa, usted se va a un concesionario, usted compra un vehículo, usted toma su número de placa, que es suyo, y usted se lo pone a su vehículo. En Estados Unidos eso es así. Usted se va a Europa y eso es así. Aquí no, aquí le ponen la placa al vehículo. Entonces usted ve que un vehículo, yo se lo vendo a Juan de Dios, pero Juan de Dios en un tiempo entiende que ya no le conviene, se lo vende a José, producción aquí. José se lo vende a otro de los muchachos, pero nadie ha hecho un traspaso de vehículo. Entonces usted lo compra al final, profesor. Y al final hay uno que viene y lo regala. Al final usted lo compra, usted adquiere el vehículo y usted, por mano del oscuro, choca con un motorista y se murió el motorista. ¿Usted sabe quién tiene el primer problema? Yo, que se lo vendí a Juan de Dios. Entonces hay que venir donde mí para yo buscar los datos de Juan de Dios buscar los datos de José, José buscar los datos del otro y después llegar hasta donde usted, para entonces comenzar un proceso. Entonces, señores. Esto, damos paréntesis. Mira, antes de que nos vayamos a la pausa, solo ya para cerrar eso. No, ya no hay más pausa, ¿no? Sí, ya podemos terminar así de largo, quedan un momento. Sí, para que toquemos la cuestión de que hablamos ahorita de Ramón. Sí, claro. Pero previamente con eso, Héctor, yo me sorprendo que me dice una persona, un relacionado, me dice, no, que estamos averiguando para el pago del derecho al tránsito. Sí, claro. Entonces yo tengo una jipeta ahí y me sale que tengo un carro, pero que el carro, digo, ¿qué carro? Si no, un carro que sale aquí contigo. Digo, no. Entonces me dice, cuando me dice la marca del carro, es que yo me doy cuenta, Héctor, yo tenía ese carro en 1986. Imagínese usted. Hace como 30 años que salí de ese carro. Oye, salí del carro y viene, y 30 años no tengo idea de que pudiera siquiera existir. Entonces le dije, no, averiguame eso. Eso es lo que le digo. Entonces, porque va a empezar por ahí, como tú dices. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, señores, miren, lo que es eso y un proyecto de ley que se está promulgando ahora, que esperemos que también funcione. La gente te habla como que es un atraso y te dice, ay, pero ven acá, ¿cómo van a ponerle 2 placas a un vehículo? Oh, señores, pero en 1995, todavía a inicios del 96, los vehículos de aquí y en cualquier parte del mundo se identifican adelante y atrás. Todo el tiempo aquí hubo placas delante y atrás. Y aquí del 96, 97 en adelante, se eliminó la placa de adelante. Entonces, si por ejemplo, para decirlo así, usted ve un vehículo que van unos asaltantes a robar en un banco, se paran aquí adelante y usted ve la cara de un vehículo, pero usted no sabe quién está ahí, porque eso no está identificado. Entonces, ¿usted cree que las placas solamente son para usarse atrás? Yo entiendo que ha sido muy acertado por parte de un diputado decir que hay que volver a poner las placas de adelante. Él cuenta con todo nuestro apoyo en ese sentido, pero creo que debemos hacer un poco más. Y eso Juan de Dios y yo hablamos en días pasados sobre eso. ¿Y por qué no poner las placas de nuestro país por provincia? Placas por provincia. Usted vive en San Francisco de Macorís, su placa dice San Francisco de Macorís, esta placa está a nombre de fulano, perfecto. Pero si usted se va a Nagua y usted anda en movimientos extraños, a usted lo pueden parar y decirle, usted viene de San Francisco y usted no tiene ninguna familia aquí, usted no anda en turismo, ¿qué usted hace ahí? Creo que es una forma de poner más control sobre nuestro país para poder controlar, porque por ejemplo en días pasados, cuestión de hace unos 3 meses, vimos una balacera con unos delincuentes que fueron atrapados en Nagua. ¿Pero de dónde venían en ese vehículo? Venían de por allá, de San Francisco de Macorís. Entonces, ¿cómo usted identifica un vehículo donde usted no sabe de dónde viene,
Usted sabe que las placas aquí son universales. Claro, se dividen por numeración, número de placa tal, placa de esta, placa aquella. Y ahí están los ejemplos, las placas militares, las placas oficiales, las placas que son de taxi. Las amarillas se están dando últimamente. Las amarillas son placas de traslado, esas todo el tiempo han estado. Sí, lo que pasa es que la gente no la usa. La gente lo están utilizando últimamente. Exacto, pero esas son placas de traslado, de un dealer hacia el muelle, del muelle, viceversa. Y cuando usted compra un vehículo, a usted le otorgan una placa de exhibición. Esa placa de exhibición tiene ahora mismo lo que es un código QR o un código donde usted identifica ese vehículo, a quién le pertenece, y eso me parece un paso positivo. Ahora, yo entiendo que sería muy acertado que aquí dividamos las placas por localidad. O sea, cada provincia que tenga un sello distintivo y saber que quienes estén ahí, si compró un vehículo, lo compró en Santo Domingo y usted vive en Mao, usted haga su proceso para que usted le pongan su placa en Mao. Para que usted sepan que usted vive en Mao y aquí se tenga un control. Es una forma mejor de usted poder tener control sobre este parque vehicular tan desorganizado que tenemos. Donde a mí me dijo una persona en días pasados, oye, pero tú eres un abusador. Le digo yo, ¿por qué tú me dices eso? No, porque tú quieres que saquen los vehículos que tienen más de 20 años. Lo que pasa es que hay vehículos que no están en condición de estar en la calle. Usted se para en esa John F. Kennedy y a usted le cruzan unos vehículos que realmente son vehículos que no están capacitados, no tienen el más mínimo sello de seguridad para poder estar en la calle. Pero aquí tenemos un problema de que mientras el parque vehicular se va renovando, no se sacan los vehículos viejos del mercado. Porque aquí entienden que de una vez, bueno, como yo compré este vehículo para yo sobrevivir de él, profesor, el vehículo viejo, en vez de sacarlo, vamos a poner a otro que me busque 1,000 pesos con ese. Pero aquí no se aplica un sistema de revista. Aquí tenemos años que no se hace una inspección vehicular. Aquí hace años que no se le pone control a esa gente. Que usted ve que los sindicalistas han hecho lo que les da la gana con este país. Que aquí hay un desorden de marca mayor visto en cualquiera de las esquinas, donde por ejemplo usted ve que un sindicato le para 5 delincuentes en una esquina y le paran 50 carros ahí. Y aquí no se puede decir nada porque cuando entonces se le aplica la ley, pasan de ser esos bandidos a convertirse en padres de familia. Padres de familia que a veces no miden las consecuencias de las cosas que hacen. Y la mejor muestra la vimos en aquella vez que un grupo de conductores de Boca Chica agarró una guagua llena de niños y le querían pegar fuego. Porque ellos decían que era ellos que había que contratarlo. Pero sucede que el chofer al que ellos ultrajaron y golpearon también vivía en Boca Chica, que manejaba un autobús amarillo de una empresa. Y al final, ¿qué pasó? Agarran a los choferes presos, los que intentaron agredir a los niños que por demás hubo que ponerlos en manos de psicólogos por la agresión brutal que sufrieron. ¿Qué usted cree que le pasa por la cabeza a un niño que un bandido de esto les rompe el cristal de la ventana donde ellos van sentados? Esos niños tuvieron que ser puestos en manos de psicólogos en aquella vez. Entonces se hizo algo ejemplar. Se agarró a esos choferes y se mandaron a la cárcel de La Victoria. Apareció nuestro amigo Juan Ovieres diciendo, ay, esos son padres de familia. Esa gente había que considerarlo, pero caramba, mira, yo no quisiera ni siquiera decirlo, la palabra que uno le piensa. ¿Por qué no pensaron eso antes de agredir al conductor? ¿Por qué no piensan eso cada vez que ellos te generan un tapón en una esquina y usted ve casos como un caso que vimos ayer, donde alguien reclamaba algo y salió un chofer de estos ángeles que tienen esas rutas y le entró a trompadas a la persona que le reclamaba y al final el otro tuvo que sacar una pistola? Entonces se desencadena una situación de violencia, y más ahora con esta situación que tenemos, que por eso yo decía al inicio del programa, y yo quisiera saber cómo es que nosotros vamos a dejar que las cosas se nos salgan de las manos
se nos vaya del control, donde aquí no hay forma de usted controlar a las personas. Aquí se han desencadenado hechos de violencia. Miren lo ocurrido en la Sursa antenoche. Ahí hay muertos y heridos. Una balacera, donde la juventud de hoy solamente piensa en el dembow, ¿cómo le llaman a esto? Donde digo, la juca, los vipers, el desorden, el irrespeto, pero no piensan en cuál es el nivel de educación. Yo reto a cualquiera a pararse en un sector donde usted vea los denominados ídolos que tenemos aquí, a esos dembowceros que usted ve por ahí, y que usted se pare y le haga preguntas sobre la historia de nuestro país, para ver si a usted le van a responder. Que usted se pare ahí y que usted le diga, venga, vamos a hablar de matemáticas, y no le van a responder. Que usted vaya a cualquiera de esos sectores y usted le diga, vamos a hablar de la geografía de nuestro país. Vamos a hablar de cuántos kilómetros cuadrados posee la República Dominicana. Vamos a hablar de cuál fue el margen de terreno que Rafael Leónidas Trujillo le cedió a Haití para evitar un problema luego del tema de la matanza del 37. Vamos a hablar de cuál es el margen que tenemos nosotros aquí en República Dominicana en lo que es este tema que estábamos debatiendo ahora mismo, a propósito de que el gobierno dominicano le está pidiendo a Haití que detenga la construcción del canal que están haciendo, sacándola del río Masacre, que es un río que nace aquí en República Dominicana y que donde Dios lo corrigió hace un momentito. Un río que nace aquí en nuestras montañas y que marca una frontera natural entre los dos países. O sea, hablemos con esos jóvenes para que aquí se hagan programas deportivos, programas de educación. Yo dije en días pasados, y aún estoy a la espera de que responda la cita el doctor Franklin García Fermín, que lo invitamos aquí formalmente a este espacio, Ciencia y Más, para que nos diga qué ha pasado con los programas de becas, qué ha pasado con el programa de inglés de inmersión para la competitividad, que era un programa iniciado por doña Ellen Ducey, que ya falleció lamentablemente, por doña Eliana de Castro, que también se nos fue a destiempo, pero que era un programa generador de oportunidades, donde usted veía que un joven de eso, en vez de estar ocioso, se fajaba a estudiar inglés, y que cuando salía de ahí, habían empresas afuera de la graduación, esperando para reclutar ese personal. Y usted veía que empezaban a ganar sueldos, profesor, que iban desde los 25 hasta los 40,000 pesos. Y si eso no es darle dignidad a la juventud, para darle una oportunidad de un primer empleo, quiero que alguien me diga cómo se llama. Porque creo que aquí hay que ser muy justos. Aquí hay cosas que no se están haciendo. Discúlpame, yo creo que el inglés de inmersión todavía está. Sí, pero en una calidad muy paupérrima. Aquí no se está invirtiendo, aquí no se le ha dado el seguimiento que se le debe dar. Aquí no hemos visto que ese programa de inglés tenga los resultados que tenía en el 2005, por ejemplo. Aquí hay personas que a mí me dijo alguien, ese programa es un gran programa. Ese programa debería lo hizo, multiplicarse en vez de reducirse. Si a mí hubo una persona que me dijo, no, ese programa fue hecho en tal gobierno. Yo le dije, no, eso no es cierto, porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar y de dirigir ese programa junto a doña Mirta Lora, junto a la fenecida Ellen Ducey, doña Eliana, el arquitecto Danny Brown y muchos otros. Señores, y ese programa fue gestado en el año 2004. El licenciado Andrés Reyes, quien fuera el primer, fue ministro de Educación Superior, y él fue de los que fomentó eso, pero hoy nadie lo menciona. Pero bueno, esas son las cosas que tenemos. Señores, hoy nosotros queremos agradecerles a ustedes por haber estado ahí con nosotros en este espacio Ciencia y Más. Esperar y solicitarles. No hablamos del tema electoral ni el tema del libro. Perdón, para compañero, perdón. Ajá. Usted habló. No, pero estamos hablando de los temas pero perdón, usted habló. Ajá.
Yo lo que estoy diciendo es que no hablamos del libro de Ramón ni tampoco del tema electoral. La próxima semana, cuando tocamos un tema, ese es ese tema que se va a tocar. Pues ya está marcado. Señores, ya ustedes saben lo que vamos a tratar la próxima semana, que sea hasta el próximo sábado, para que ya con nuestro invitado que vamos a tener aquí, porque el ingeniero Ramón va a venir aquí, Juan, no te puedes desesperar. El ingeniero Ramón va a venir aquí, sobre todo para que tratemos la puesta en circulación del libro, que es un libro para la historia, para que tengan eso pendiente. Señores, nos vemos el próximo sábado cuando el reloj marque las 8. Gracias por estar con nosotros.